¿Y si te dijera que no te autosaboteas? Que, en realidad, lo que llamas autosabotaje no es porque seas débil, perezoso o autodestructivo, sino porque tu psique está intentando desesperadamente protegerte de algo que tu mente consciente considera peligroso, incluso si ese peligro es el propio éxito que tanto deseas. Por eso es que procrastinas en la víspera de la entrevista de trabajo de tus sueños, saboteas relaciones justo cuando empiezan a ponerse serias, o abandonas proyectos a centímetros de la línea de meta. Déjame explicarte lo que está sucediendo realmente. Existe un diálogo secreto ocurriendo en tu cabeza ahora mismo, mientras ves este vídeo. Una parte de ti tiene curiosidad por entender por qué te saboteas, pero otra parte, a la que llamaré la sombra, ya está susurrando cosas como, otro vídeo de autoayuda, ya viste 1000 de estos y sigues igual. ¿Para qué verlo hasta el final? Mejor abre Instagram y ve qué hay de nuevo. ¿Felicidades? Acabas de presenciar a tu sombra en acción en vivo. Ella no quiere que termines este vídeo porque sabe que aquí vas a descubrir los trucos que usa para mantenerte pequeño, seguro y eternamente insatisfecho. ¿Por todos los complejos del inconsciente? Yo, Carl Jung, pasé décadas sumergiéndome en los sótanos más oscuros de la psique humana, analizando sueños que harían sonrojar a Freud, interpretando símbolos que aparecían en los delirios de mis pacientes, pero nada es tan fascinante como la capacidad que tienen ustedes de ser sus propios peores enemigos con la precisión quirúrgica de un reloj suizo. Ustedes han transformado el autosabotaje en un arte. En mis tiempos, la gente se saboteaba de forma rudimentaria, bebían de más en la víspera de eventos importantes, armaban peleas innecesarias, o simplemente olvidaban compromisos cruciales. Hoy ustedes tienen Netflix para procrastinar, redes sociales para compararse con vidas perfectas y filtradas, aplicaciones de delivery para evitar salir de casa cuando deberían estar haciendo networking. Es el sabotaje 4.0. Pero aquí está la parte que te va a volar la cabeza: tu sombra no es tu enemiga. Es una empleada dedicada, trabajando 24 horas al día para mantenerte a salvo. El problema es que fue contratada cuando tenías 5 años y nunca actualizó el manual de procedimientos. Ella todavía cree que fracasar significa la muerte social y que intentar cosas nuevas es demasiado peligroso. Hoy voy a revelar ese diálogo secreto que tu sombra mantiene contigo todos los días, susurrando sabotajes en tu oído como un demonio particular especializado en autoayuda inversa. Y al final de este vídeo, si logras resistir los ataques de tu propia sombra intentando hacer que te vayas de aquí, vas a tener las herramientas para transformar a tu mayor sabotadora en tu mayor aliada. Y si te está gustando descubrir los secretos de tu propia mente, haz clic en esa campanita para no perderte los próximos episodios de esta terapia colectiva que estamos haciendo aquí. Porque créeme, tu sombra va a intentar hacer que olvides suscribirte también. Prepárate para la sesión de terapia más incómoda y liberadora de tu vida. Antes de entender por qué te saboteas, necesitamos conocer íntimamente al personaje principal de esta tragedia psicológica, tu sombra. Y no estoy hablando de esa cosa que aparece en el suelo cuando te paras bajo el sol, aunque a veces sea igualmente inevitable y difícil de escapar. La sombra es, literalmente, todo aquello que has rechazado, negado o escondido sobre ti mismo desde la infancia. Es el basurero psíquico donde arrojaste todas las características, impulsos y aspectos de tu personalidad que consideras inaceptables, peligrosos o vergonzosos. Estoy hablando de la ira que no puedes expresar, del egoísmo que no puedes admitir, de la envidia que sientes pero niegas, de la pereza que condenas, de la vulnerabilidad que escondes, del miedo a fracasar que disfrazas de realismo. Y aquí está el plot twist que te va a freír las neuronas: también está ahí tu miedo a tener éxito. Sí, escucharon bien. Para muchas personas, el terror de brillar, de destacar, de ser visto, de tener que sostener expectativas altas es mucho mayor que el miedo a fracasar. ¿Por qué fracasar? Fracasar es familiar,
cómodo, predecible. Pero tener éxito, eso es territorio desconocido y aterrador. Déjenme explicarles cómo opera esta criatura psicológica. Imaginen a la sombra como ese compañero de trabajo tóxico que nadie ha despedido nunca porque conoce todos los secretos vergonzosos de la empresa. Ella se queda ahí, en el sótano oscuro de tu personalidad, catalogando cada fracaso, cada humillación, cada momento de rechazo que has vivido. Y cuando decides intentar algo nuevo, ella abre ese archivo mental y empieza a refunfuñar. Ah, ¿así que ahora quieres ser exitoso? ¡Qué interesante! ¿Recuerdas esa vez en la escuela cuando intentaste responder una pregunta y te equivocaste frente a todo el mundo? ¿Recuerdas cuando te le declaraste a esa persona y te batearon de forma humillante? ¿Recuerdas cuando tus propios padres dijeron que nunca llegarías a ser nada? ¿Y si consigues ese empleo y descubren que eres un fraude total? ¿Y si logras esa relación y la persona se da cuenta de que no eres tan especial? Mejor ríndete ahora antes de volver a hacer el ridículo. Pero aquí está la diferencia crucial, ese colega tóxico no está en una empresa común, está dentro de tu cabeza. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, no toma vacaciones, no tiene hora de comida, y tiene acceso VIP ilimitado a tu historial completo de inseguridades, traumas y miedos. Es como tener un hacker emocional viviendo permanentemente en tu mente, con wifi gratuito y electricidad pagada por ti. Y lo peor de todo, ¿tú mismo alimentas a ese hacker? Cada vez que te comparas con alguien en las redes sociales, cada vez que revives una humillación del pasado, cada vez que te criticas por algo que hiciste o dejaste de hacer, estás literalmente dándole más munición a tu propia sombra para que la use en tu contra. La sombra también es extremadamente inteligente y adaptable. Conoce tus debilidades mejor que tú mismo. Si eres perfeccionista, te va a paralizar con la posibilidad de hacer algo imperfecto. Si buscas aprobación, te va a aterrorizar con escenarios de rechazo. Si valoras el control, te va a mostrar todo lo que puede salir mal. Es personalizada, customizada especialmente para tus puntos débiles específicos. Pero aquí está el detalle clave, y esto es fundamental para entender el autosabotaje: la sombra no hace esto por maldad. En su mente distorsionada, ¿te está protegiendo? Ella genuinamente cree que te está salvando de dolores, humillaciones y fracasos. Es como tener un guardaespaldas paranoico que te impide salir de casa porque allá afuera es peligroso. El problema es que ese guardaespaldas fue entrenado cuando tenías 5 años, y nunca actualizó su protocolo de seguridad. Todavía cree que el rechazo social significa la muerte, que fracasar en algo significa ser desterrado de la tribu, que intentar cosas nuevas es un riesgo mortal para tu supervivencia. Ahora analicemos los métodos que la sombra moderna usa para sabotearlos. Y debo decir, ha evolucionado. En mis tiempos, la gente se saboteaba de forma artesanal, bebían de más en la víspera de eventos importantes, armaban peleas innecesarias, o simplemente olvidaban compromisos cruciales. ¿Hoy ustedes han transformado el autosabotaje en una forma de arte digital? Escenario 1. El perfeccionista procrastinador. Imaginen a alguien sentado frente a la computadora a las 11:59 de la noche de la víspera de la fecha de entrega, navegando en YouTube viendo 10 horas de lluvia para dormir, mientras el proyecto importante sigue abierto en otra pestaña. La sombra susurra: si no lo haces, no puedes fracasar. Y mira qué vídeo tan interesante sobre cómo estornudan los pandas. Escenario 2. El saboteador de relaciones 2.0. Aquí imaginen a alguien en la primera cita perfecta de su vida. La persona es increíble, la conversación fluye, hay química. Y entonces la sombra hackea su WhatsApp y le hace mandar un mensaje a las 3 de la mañana diciendo: hola, perdón por molestar, pero ¿viste que mi ex publicó una foto con otro tipo?
Qué coincidencia que nos hayamos conocido justo hoy, ¿no? En fin, buenas noches. Ghosting instantáneo. Escenario 3. El emprendedor de sofá. Imaginen a la persona con 47 cursos de emprendimiento guardados, 23 libros de autoayuda en el librero, 156 vídeos motivacionales en la playlist, ver más tarde, y 0 acciones concretas tomadas. La sombra está ahí, organizando la biblioteca de excusas. ¿Necesitas prepararte más? ¿Qué tal otro curso? ¿Y si no sabes responder una pregunta en la reunión? Mejor estudia por otros 6 meses. Lo más genial es que la sombra moderna no dice, no puedes. Dice, puedes, pero no hoy. Es la procrastinación disfrazada de prudencia, el autosabotaje vestido de perfeccionismo. Es como tener un entrenador personal que te convence de que estás demasiado en forma para ir al gimnasio. Y lo peor es que caen en la trampa cada vez. Es como ver la misma película de terror donde el protagonista siempre baja solo al sótano oscuro. Ustedes le gritan "no lo hagas" al personaje en la pantalla, pero cuando se trata de su propia vida, bajan al sótano psicológico con una linterna en la mano gritando "hola, sombra. ¿Estás ahí? ¿Te traje unos miedos recién horneados?". Pero esperen, porque mi viejo amigo y rival intelectual, Sigmund Freud, tiene algo muy importante que añadir sobre esto. Si Sigmund estuviera aquí observando cómo se sabotean con tanta maestría, probablemente diría algo como: "Mein Gott, Carl. Ellos están repitiendo exactamente los patrones de la infancia como un disco rayado de los años 20. La criatura que fue criticada por sus padres por intentar cosas nuevas desarrolló una estrategia inconsciente perfectamente lógica: si no lo intento, no puedo fracasar, y si no puedo fracasar, no puedo ser rechazado. Es el instinto de autopreservación mal dirigido, pero funcionando como un reloj suizo. Y debo admitir que el viejo Freud tenía razón en este punto, aunque me duela reconocerlo. El autosabotaje es a menudo una estrategia infantil que funcionó perfectamente una vez y que ahora ustedes aplican en situaciones adultas donde ya no tiene ningún sentido. Es como usar un chupón a los 30 años, funcionó cuando tenías 2, pero ahora está causando más problemas que soluciones, ¿no creen? Freud también notaría, con esa perspicacia irritante que siempre tuvo, que muchos de ustedes se sabotean exactamente en las áreas donde más desean tener éxito. ¿Por qué sucede esto? Porque el deseo intenso por algo despierta automáticamente el miedo proporcional de perderlo. Es la matemática emocional más cruel del universo: cuanto más quieres algo, más va a intentar tu mente inconsciente protegerte de la posibilidad de no conseguirlo. Imaginen que su psique fuera un padre sobreprotector latino, o ustedes saben el tipo, ¿verdad?, que prefiere encerrarte en casa para que no te lastimes, aunque eso signifique que nunca vivas de verdad. Más vale prevenir que lamentar, mijo, susurra la sombra, mientras tú ves tu vida pasar por la ventana de la zona de confort como una telenovela donde solo eres espectador. Pero aquí es donde Freud realmente brillaría analizándolos, descubriría que detrás de cada autosabotaje existe una ganancia secundaria, un beneficio oculto que ustedes obtienen al fracasar. Sí, ¿oyeron bien? Fracasar también tiene sus beneficios psicológicos perversos. Por ejemplo, si no intentas conseguir ese trabajo de tus sueños, puedes seguir fantaseando con que podría haberlo conseguido si hubiera querido. La fantasía del éxito potencial es a veces más cómoda que la realidad del esfuerzo real. Es como vivir en una versión eterna de "y si", donde siempre eres el protagonista de un futuro glorioso que nunca llega. O este otro: si saboteas relaciones, puedes mantener la narrativa de que todos me abandonan en lugar de enfrentar la posibilidad aterradora de que tal vez, solo tal vez, eres digno de amor verdadero y tendrías que aprender a recibirlo, mantenerlo y retribuirlo. ¡Qué trabajo tan difícil, no!
Freud diría que ustedes también usan el autosabotaje como una forma retorcida de castigo. Si te sientes culpable por desear el éxito, porque la cultura te enseñó que es malo ser ambicioso, o porque tus padres siempre dijeron que los ricos son malos, o porque crees que no lo mereces, entonces sabotearse se convierte en una especie de autoflagelación psicológica. No puedo tener éxito porque no lo merezco, así que voy a garantizar que no suceda. Y aquí está el insight más perturbador que Freud ofrecería: muchos de ustedes se sabotean porque el éxito significa separarse de su familia de origen, de su tribu original. Si creces en una familia donde todos son fracasados o víctimas de las circunstancias, tener éxito significaría traicionar esa identidad tribal. Sería como cambiarse de equipo a mitad del juego de la vida familiar. Freud también observaría que el autosabotaje moderno tiene una función social muy específica: les permite mantener la ilusión de control. Es más fácil pensar, yo me saboteé, que aceptar, lo intenté de verdad y no fue suficiente. Porque si te saboteas, la culpa es tuya, y eso, perversamente, es más cómodo que aceptar que a veces puedes dar lo mejor de ti y aún así no conseguir lo que quieres. En otras palabras, preferir ser el villano de tu propia historia que aceptar ser un ser humano vulnerable que a veces simplemente no tiene control sobre los resultados. Qué paradoja tan humana, ¿verdad? El diagnóstico freudiano sería brutal pero preciso: ustedes prefieren el dolor familiar del fracaso autoinfligido al terror desconocido del éxito genuino. Es más seguro mantenerse pequeño y predecible que arriesgarse a brillar y descubrir qué tan lejos pueden llegar realmente. Ahora que han entendido el mecanismo completo, tanto mi perspectiva sobre la sombra como las revelaciones incómodas de Freud, vamos a la parte que realmente importa: ¿cómo dejar de ser rehén de tu propia sombra y transformarla de tu mayor enemiga en tu mejor aliada estratégica? Primero, dejemos algo muy claro: la respuesta no es eliminar tu sombra. Eso sería imposible e incluso peligroso. Intentar eliminar la sombra sería como intentar remover tu propia personalidad: perderías no solo los aspectos negativos, sino también toda la energía vital, la creatividad, la pasión e incluso tu capacidad de protegerte de peligros reales. La sombra contiene poder, y ese poder puede ser redirigido, no eliminado. La respuesta es integrarla, conversar con ella, transformarla de una dictadora paranoica en una consejera sabia pero cautelosa. Es el proceso que yo llamé individuación: convertirse en una persona completa que abraza todos los aspectos de sí misma, incluidos los incómodos. Paso 1. Reconoce los patrones como un detective psicológico. Tu sombra no improvisa, tiene estrategias favoritas, movimientos característicos como un boxeador profesional. Algunos de ustedes prefieren el síndrome del impostor: ¿quién soy yo para querer esto? Hay gente más calificada, otros eligen la parálisis por análisis: necesito investigar más, leer otro libro, tomar otro curso, y otros van directo al clásico autoboicot de último minuto: justo cuando todo va bien, hago algo para arruinarlo. ¿Cuál es tu especialidad en autosabotaje? ¿Eres más del tipo todavía no soy lo suficientemente bueno, o prefieres esto va demasiado bien, algo malo va a pasar? Identifiquen su patrón, porque cada sombra tiene su modo de operación específico. Pero aquí está el truco: observen cuando aparecen esos patrones. ¿Es cuando están a punto de conseguir algo que realmente desean? ¿Es cuando sienten que van a ser vistos, juzgados o evaluados? ¿Es cuando el éxito se convierte en una posibilidad real en lugar de solo una fantasía? Paso 2. El diálogo consciente: habla con tu sombra como si fuera una persona real, porque, en muchos sentidos, si es una persona real, es una parte de ustedes que ha desarrollado conciencia propia y una agenda propia. Cuando sientan el impulso de sabotearse, no lo ignoren ni lo combatan. En su lugar, hagan algo revolucionario: pregunten directamente: sombra, ¿de qué me estás protegiendo ahora mismo? ¿Qué temes que suceda si consigo este trabajo, esta relación, este proyecto? ¿Qué escenario catastrófico estás imaginando? Y escuchen la respuesta. En serio. A veces será algo como: si consigues este trabajo, van a descubrir que no sabes tanto como parece y te van a humillar públicamente. Otras veces, si esta relación funciona, vas a tener que ser vulnerable y a las personas vulnerables las lastiman. La mayoría de las respuestas de tu sombra son válidas pero desactualizadas.
Son miedos que tenían sentido cuando eran niños pero que ya no se aplican a su realidad adulta. Paso 3. La negociación inteligente. Trata a tu sombra como a un socio de negocios paranoico. Una vez que entiendan de que los está protegiendo su sombra, pueden empezar a negociar con ella. No la traten como enemiga, trátenla como a esa tía sobreprotectora que siempre ve peligros donde no los hay, pero que ocasionalmente tiene buenos puntos. Ok, sombra, entiendo tu preocupación. Tienes razón en que este proyecto es importante y podría no salir perfecto. Pero, ¿y si en lugar de no intentarlo, lo hacemos con un plan B? ¿Y si nos preparamos para la posibilidad del fracaso sin garantizar el fracaso? Oh, sí, es verdad que esta persona podría rechazarme. Pero ya no tengo 8 años y un rechazo no significa que voy a morir de hambre emocional. Podemos intentarlo y, si no funciona, estaremos bien. La clave aquí es validar las preocupaciones de tu sombra mientras simultáneamente la educas sobre tu nueva realidad adulta. Es como actualizar el software de un sistema operativo que funciona con información de hace 20 años. Paso 4. Redirección de la energía. Transformar sabotaje en superpoder. Aquí es donde ocurre la magia. Esa misma energía que tu sombra usa para sabotearlos puede ser redirigida para impulsarlos. La rebelión puede convertirse en innovación, el miedo puede transformarse en preparación meticulosa, el autocastigo puede evolucionar en disciplina constructiva. ¿Recuerdan esa voz que dice, no eres lo suficientemente bueno? Transformada, se convierten, todavía hay margen para mejorar, vamos a trabajar en ello, esa paranoia sobre lo que puedan pensar los otros? Se convierten, vamos a estar tan bien preparados que cualquier crítica será injustificada. Tu sombra contiene una energía increíble, la han visto en acción, ¿verdad? Esa misma intensidad con la que se sabotean puede ser aplicada para crear, construir, conquistar objetivos. Paso 5. El mantenimiento continuo. Esto no es una cura, es un nuevo estilo de vida. La verdad incómoda pero liberadora es que ustedes nunca van a curar completamente la tendencia al autosabotaje. Forma parte de la condición humana desde que nuestros ancestros tenían que decidir entre quedarse seguros en la cueva o salir a cazar mamuts. Pero pueden aprender a reconocerla rápidamente y tener un diálogo interno mucho más maduro y productivo. En lugar de luchar contra la sombra como si fuera un enemigo externo, háganla una socia de negocios un poco paranoica, pero que a veces tiene insights muy valiosos sobre riesgos reales. Algunos días su sombra tendrá razón, a veces es mejor esperar, a veces es inteligente ser más cauteloso, a veces sus instintos de autopreservación están en lo correcto. Otros días, estará operando con información obsoleta y ustedes tendrán que anular amablemente su consejo. Paso 6. La reformulación definitiva, tu autosabotaje como evidencia de tu potencial. Y aquí está el giro final que va a cambiar completamente cómo ven su autosabotaje. Solo nos saboteamos en las áreas donde tenemos potencial genuino para el éxito. ¿Ya notaron que nunca se sabotean para evitar hacer cosas que realmente no pueden hacer? Nadie se sabotea para evitar convertirse en astronauta si genuinamente no tiene las habilidades. Nadie procrastina sobre aplicar a trabajos que genuinamente están fuera de su alcance. Su autosabotaje es, paradójicamente, evidencia de que su psique sabe que ustedes sí pueden conseguir lo que desean. Su sombra solo se activa cuando el éxito es una posibilidad real. Es como un detector de potencial mal calibrado. Así que la próxima vez que se encuentren saboteándose, en lugar de frustrarse, pueden pensar, mi sombra está activada. Eso significa que estoy cerca de algo importante, algo que realmente puedo conseguir. Mi psique está reaccionando porque el éxito es posible. Su autosabotaje ya no es evidencia de debilidad, es evidencia de que están en el camino correcto hacia algo significativo. Entonces, para cerrar nuestra sesión de terapia colectiva, el autosabotaje no es un defecto de carácter, es un mecanismo de defensa desactualizado tratando de protegerte con las herramientas emocionales de un niño asustado. Tu sombra no es tu enemiga, es esa parte de ti que todavía cree que el mundo allá afuera es demasiado peligroso para que brilles. La próxima vez que se sorprendan procrastinando, saboteando relaciones o abandonando proyectos en la recta final, recuerden, existe un diálogo secreto ocurriendo en su mente. Y ahora ustedes tienen las herramientas para participar en esa conversación de forma consciente. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuál fue la última vez que se autosabotearon y ahora pueden identificar de que estaba tratando de protegerlos su sombra? Cuéntenlo en los comentarios, vamos a transformar este espacio en un grupo de terapia colectiva.
Y si este vídeo tocó alguna herida psicológica que ni siquiera sabían que existía, hagan lo siguiente, denle me gusta a este vídeo para que más personas descubran que no están locas, solo son humanas. Suscríbanse al canal para más análisis psicológicos de la vida moderna, y compártanlo con esa persona que ustedes saben que necesita escuchar esto. Recuerden, conocer su sombra no es opcional, ella va a seguir operando con o sin el permiso de su conciencia. La diferencia es que ahora ustedes pueden elegir ser socios de ella en lugar de víctimas. Hasta la próxima.